¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Esto es Cultura. Les saluda Osvaldo Canales. ¿Quieren saber qué va a tener el programa de hoy? Pónganse cómodos y presten atención. Hoy, en Esto es Cultura, conversamos con el Premio Nacional de Artes de la Representación, Héctor Noguera. La escritora guatemalteca Carol Sardeto nos habla de su participación en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Vasco Mulián nos recomienda ir al teatro esta semana. Héctor Eugenio Noguera Illanes es actor de cine, teatro, televisión, director teatral y profesor chileno. Además, ganador de muchos premios a lo largo de su carrera, todo coronado con el Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile este 2015. Fuimos hasta la comunidad ecológica de Peñalolén para hablar con él acerca de su carrera, proyectos y desafíos, porque esto es cultura. Nos vinimos hasta el Teatro Camino, ubicado en Peñalolén, para poder conversar con Tito Noguera, para poder comprender también una larga carrera en la actuación, Premio Nacional 2015 de las Artes de la Representación. Gracias por estar en esta cultura. Muchas gracias, muy bienvenido al Teatro Camino. Harta historia tiene este teatro ya, ¿no? Sí, bueno, sí. Esta sede se inauguró en el año 2000, pero anteriormente ya existíamos en el centro ya desde hacía 10 años anteriores. Sí, ya llevamos ya 25 años. Héctor, preguntarle, aprovechemos de recorrer Caminar, un poco. muy bien, pues encantado. Preguntarle cómo fue esta primera nominación, después recibir el Premio de las Artes de la Representación 2015. Bueno, recibir un premio siempre es bueno. Nunca ha sido malo, siempre es bueno, es un reconocimiento, uno se alegra precisamente ya que lleva tantos años trabajando dentro del teatro, del cine, de la televisión, de la docencia, de la gestión cultural, entonces recibir un premio que reconozca eso para uno es muy grato. ¿Plantea nuevos desafíos? Plantea nuevos, no sé si nuevos, pero por lo menos continuidad, sí, yo sigo trabajando mucho. Más activo que nunca. Más activo que nunca, sí, tengo muchos proyectos muy interesantes. En este momento estoy finalizando una obra que es Cordillera, que es en el Teatro de la Universidad Mayor, en la Sala Santo Domingo, y empiezo a ensayar ahora una obra que es El sueño de una noche de verano de Shakespeare, en una versión de décimas de dos grandes versificadores populares, que son Manuel Sánchez y Luis Guillermo Villalobos. Y así, esos son los planos más inmediatos, pero después siguen muchos más planes todavía. Ahora, hay un tema, por ejemplo, usted decía, ya terminando toda esta temporada de Cordillera, que marca un hito importante en el país con el cierre de este penal, y ustedes narran la historia de los últimos minutos. ¿Cómo se va gestando, primero que todo, el guión, la puesta en escena? ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Cómo se recibió todo esto? El guión es de un dramaturgo y cineasta joven que es Felipe Carmona, y la dirección es de Francisca Maldonado. Son dos artistas muy jóvenes que han querido saber de qué se trata todo esto que ellos han escuchado de sus padres, de sus abuelos, que son estos personajes siniestros de la historia de Chile. Entonces ellos han querido saber más de ellos y han llamado a actores mayores que han vivido, que vivimos toda la dictadura, y bueno, trabajar juntos, estas generaciones que son muy distintas, trabajar juntos en un mismo tema. Y me parece muy interesante que jóvenes quieran explorar esta parte de la historia de Chile, ¿no? Y sobre todo compartirla con los mayores. Creo que ese encuentro de generaciones es muy interesante. Son 17 películas las que Héctor Noguera tiene en el cuerpo, Así 22 teleseries y también varias series, 4 o 5 series por ahí.
además del teatro? ¿Dónde te sientes más, se siente más cómodo Tito Noguera? ¿En el teatro, en el cine, haciendo televisión o en la academia también? Son tres medios muy importantes, pero muy distintos el teatro y el cine a la televisión. Tienen temas distintos, llegan a públicos diferentes, se gestionan de manera diferente, se actúa de manera diferente, de tal manera que es difícil compararlo. En todo caso, si me dieran a elegir uno y con cuál te quieres quedar, yo me quedaría con el teatro, pero creo que los tres son muy interesantes y muy diferentes. Y son interesantes porque son distintos, llegan a públicos distintos también. Ahora, estamos en el teatro mismo, donde has entregado gran parte de tu vida. Allá tenemos las butacas donde la gente viene. Quiero invitarlo a que vamos a sentarnos allá para tener otra perspectiva, pero antes hacer un repaso por algunos personajes, algunas caracterizaciones que ha hecho Héctor Noguera en el cine y regresamos. Ya pues. ¿Qué? Mi nombre es Jacobo Kaplan. 17 negro. Gane. ¡Oiga, no! ¡Oiga! Talca, París y Londres quedarán solo a 1 hora de distancia. Conducidas a la zona de detonación. Ahora sí, Chile a Europa. En el cine, de lo que yo he hecho, uno siempre también tiene muy presente lo último que hizo. Y para mí, lo último importante que he hecho es Mr. Kaplan, que es una obra uruguaya, que fue dirigida por un director uruguayo, que es Álvaro Bresner, que se hizo hace 2 años y medio atrás, que se filmó en Uruguay, que todavía se está dando en muchos países del mundo, en varios continentes, que ha sido muy premiada, que yo he recibido 3 premios importantes de mejor actor en 3 festivales internacionales. Entonces, claro, es la película que más tengo encima, ¿ya? Aparte de eso, he hecho otras películas después de eso también, pero uno es un cortometraje, el otro es un papel pequeño en una película de Ricardo Larraín, pero lo más importante que he hecho en el último tiempo es Mr. Kaplan, que es la película uruguaya. Y en términos de actuación, ¿le acomodan más los personajes que tienen tinte de humor? ¿Los que son con una característica más dura? Yo creo que el humor es siempre un medio muy importante para llegar a la gente. Y no solamente para hacerla reír vanamente, sino que también para pensar. Los grandes escritores como Molière, Shakespeare, han usado el humor como un medio para llegar al espectador. Creo que toda obra debe tener siempre algún tinte de humor. ¿Cómo trabajan los personajes? Los personajes se trabajan desde uno, el primer referente que uno tiene es el texto. Es que ahí está la fuente de tu personaje, ahí está lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que dice pero no piensa, lo que piensa pero no dice. Toda esa relación con el texto es la primera información, y de ahí uno hace una relación también, ya que me hablábamos de relaciones, uno relaciona su propia vida con la del personaje, en qué elementos tiene en común, qué elementos no tiene en común, y así uno lo va conociendo, se va poniendo en el lugar del personaje. Lo más importante, creo yo, todo para ser un personaje es ponerse en el lugar del personaje. Desde dónde ese personaje mira el mundo, desde dónde percibe el mundo. Creo que eso es lo más importante. Hablaba usted de Mr. Kaplan, una de las películas. Delante tratamos un poco también el Chacal de Nahuel Toro, que ahí personifica a este sacerdote que tiene que hacer un rol bastante fuerte y contenedor en algo que no tiene mayor solución. Hay otra película también... Veíamos el tema de la película Héroes, que ahí sí que fue absolutamente de humor, en la que ustedes representan superhéroes de personas de tercera edad. Pero quizá una película que marcó mucho fue El Regalo. El Regalo, sí. El Regalo sigue siendo una película que uno puede ver 1, 2, 3 veces y que sigue motivando. El contexto que hay detrás de esa película...
Yo creo que es muy interesante en esa película que se hayan tomado personajes de la tercera edad y no como víctimas, sino que como gente activa, gente de buen humor, gente que todavía ama, se divierte y quiere seguir viviendo. Creo que eso es muy importante, el mundo que muestra de la gente mayor en esa película, y de alguna manera creo que rompe en los moldes que se tienen en general sobre los mayores, ¿no? Que gente que se debe quedar en la casa, que no debe hacer nada, que se tira para abajo. Aquí esta es una película que tira para arriba a los adultos mayores, y eso me parece muy, muy importante, muy bueno. Y en lo personal, y ya para ir con esto concluyendo, pero me interesa saber los desafíos hoy día de el Premio Nacional de las Artes de la Representación. ¿Qué desafíos tiene Héctor Noguera de aquí a más? Bueno, yo creo que en primer lugar es continuar con mi trabajo, estrenando obras, haciendo películas, continuando en la televisión, y bueno, es lo de siempre en realidad. No, el Premio Nacional yo lo agradezco y me hace muy feliz, pero no me cambia la vida, ¿ya? Sino que yo sigo en lo mío y espero, bueno, morir haciendo lo mismo. Ya es lo que más me importa para mí, es continuar. Ese es un... Eso. Exactamente. Una meta. Bueno, y dentro del tema teatral nos vamos a ir a una pausa, pero quiero dejarlo invitado a que revisemos algunas imágenes de la obra de teatro El Libro de la Selva, que va a estar hasta el 24 de enero en la explanada frente al Cantagallo, en el Club de Campo ahí en Las Condes. Es una invitación que nos están haciendo y que obviamente la ideal es que vayan a verla. El Libro de la Selva, una versión bastante renovada con más tecnología. La invitación en recomendado a continuación y ya volvemos después de una pausa. ¡Todos a buscar al humano! O si no serán comida del tigre Shere Khan. Todos los animales de la selva partieron raudos en búsqueda de... ¡Mowgli! Están todos invitadísimos a ver El Libro de la Selva. Es un panorama muy familiar. Los niños, bueno, tuvimos una primera función con 850 personas, muchos niños, y lo pasaron muy bien. Estaban muy felices, la obra es muy interactiva, entonces los niños participan mucho. Se convierte en una especie de teatro, pero al mismo tiempo medio taller. Además es muy musical, es muy bonito lo que se logra como dinámica grupal. Así que, por favor, todos invitadísimos a ver El Libro de la Selva. Porque esta es una novela que escribe Rudyard Kipling, ¿no es cierto?, que se llama El Libro de las Tierras Vírgenes, que creo que es imposible que pasen de moda, porque el amor no pasa de moda, porque los animales no pasan de moda, y yo creo que los principios de esta obra no pasan de moda. Anote bien, hasta el 8 de noviembre se desarrolla la versión número 35 de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Está emplazada en el Centro Cultural Estación Mapocho. La Cámara Chilena del Libro, organizadora de FILSA, ha dispuesto una serie de actividades y dentro de sus invitados está Carol Sardeto. Ella nació en Guatemala, se ha desempeñado como abogada diplomática, funcionaria de gobierno, columnista, guionista de cine y escritora, y por ahí otras cosas. Es autora de cuentos, ensayos literarios y políticos. Compasión Absoluta es su primera novela y fue galardonada el año 2004 con el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo. Hoy nos acompaña en el estudio porque esto es cultura. Muchas gracias, Carol, por estar acá. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Carol, ¿hace cuánto recibió la invitación para hacerse parte de la Feria del Libro Internacional de Santiago? Hace aproximadamente 3 meses. ¿Había escuchado de esta feria oportunidades anteriores? Había oído de los diálogos latinoamericanos que causan bastante interés. ¿Y qué le... Bueno, usted es una apasionada de muchas cosas, multifacética por naturaleza, claro. Diplomática. ¿Cómo pasamos desde las leyes a la literatura, por ejemplo? Yo creo que fue al revés. O sea, para mí lo primero fue la literatura como una pasión que me llegó a muy temprana edad.
Lo que sucede es que a la hora de escoger profesión, obviamente me dirigía a una carrera como la abogacía, que tiene como un aspecto más práctico, ¿no? Y de la abogacía a la política, de la política a la diplomacia, como que una cosa fue cayendo detrás de la otra. Hablábamos de esta novela, de Pasión Absoluta. ¿Qué retrata esta novela que permitió que usted ganara, se adjudicara un premio centroamericano en este caso? Lo que sucede es que yo regresé a Guatemala justamente de una misión diplomática de 4 años en Canadá. Y al regresar, como con la mirada fresca, pude ver a este país roto por el conflicto armado que hubo en Guatemala por 30 años. Y vi a una sociedad muy enferma, una sociedad que estaba como tratando de armar algo, hecha pedazos, pero tratando de rearmarse, ¿no? Entonces la novela es un intento mío, personal, de encontrarle sentido a la historia de mi país, ¿verdad? Ahora, bueno, tomando en cuenta que ha sido tan transversal su carrera, últimamente la crisis política a nivel internacional ha sido fuerte, sí. A nivel latinoamericano más. Hay muchos políticos que están cuestionados y en Guatemala precisamente han ocurrido hechos que dejaron perplejos a muchos y muchos titulares se llenaron durante esos días. Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, detenido, y hoy hay Jimmy Morales, un humorista que está también gobernando con amplia mayoría al momento de ser electo. ¿Cómo ves esta realidad en Guatemala? Bueno, una acotación, amplia mayoría es muy relativo. Porque, en la segunda vuelta. Claro, pero me refiero a que fue un 34% de los ciudadanos guatemaltecos los que realmente acudieron a votar. O sea, es la mayoría de quienes fueron a votar. Es lo que pasa muchas veces con este tema del voto universal y voluntario. Claro, yo creo que este movimiento que de repente surgió y que asombró, bueno, en primer lugar a los guatemaltecos y en segundo lugar al mundo, no es como una cuestión inédita. Lo que pasa es que en Guatemala ha habido mucha efervescencia social, tal vez de grupos muy variados, y tal vez no se había juntado no había habido algo que juntara a muchas vertientes de descontento, ¿verdad? El movimiento ciudadano en Guatemala tiene que ver con reclamos de minería, tiene que ver con reclamos de diversidad sexual, tiene que ver con reclamos de feministas, es decir, hay muchísimo, un magma social de algo que se está formando, pero que todavía tiene que encontrar su forma. Lo que sucede es que todo se precipitó muy rápido, las elecciones estaban muy a corto plazo y el sistema político no ofrecía realmente opciones. Entonces el voto a Jimmy Morales se puede entender de muchísimas maneras. Una de ellas es como un castigo a unos partidos tradicionales. Yo creo que hubo tal vez un mal entendimiento de ciertos sectores sociales de pensar que él era una opción. A mi criterio no lo es. Él viene de un sector muy conservador. Y no creo que la Guatemala joven que quieren hacer merezca una propuesta tan conservadora y tan rígida como la que él representa. Pero el movimiento ciudadano está recién empezando. Y si algo había claro en el movimiento ciudadano es que las elecciones no ofrecían una opción. Por eso es que el famoso logo en estas condiciones no queremos elecciones, ¿no? Lo que pasa es que el movimiento ciudadano no logró romper esta inercia de la institucionalidad como para que realmente se suspendieran las elecciones durante un plazo suficientemente largo para que se construyeran algunas opciones políticas realmente representativas, ¿verdad? Bueno, teníamos que pasar por lo político, que es fundamental, sobre todo claro. Cuando se plasma muchas veces en una novela el tinte político de un país, la estructura sistemática. No sé, la visión, me gustaría entender la que tienes sobre estas ferias en particular de libros donde se reúnen centenares de autores, donde hay una exposición de las obras, pero también una interacción con el público. ¿Qué sensación te brinda el hecho de estar dentro de las convocadas para interactuar este año? Yo creo que esta interacción de
del público con los autores es fundamental para ambas partes. O sea, para los autores no tiene sentido escribir si no es en virtud de un público, y entonces la interacción con la gente es un alivio a esta labor tan autista que es la del escritor, ¿no? Tan encerrada, tan aislante. Y por otro lado, yo creo que para la gente entender las razones que hay detrás de un libro es fascinante, ¿no? Los escritores tienen una función importante de creación de un imaginario colectivo. Y yo creo que hasta que no se entienda que esta es una labor fundamental de construcción de la cultura y que la cultura tiene que ver con la construcción de la sociedad, pues no se le va a dar a la lectura, al autor y a los libros el peso que realmente tienen, ¿no? Este año, por ejemplo, se dio en la Feria del Libro como invitados de honor a autores nórdicos específicamente, pero también hay homenajes a Gabriela Mistral, la poetisa chilena. No sé, de este premio Nobel que nos pertenece a mucha honra también, ¿cuál es tu visión acerca de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda o de escritores que hayan en Chile? Bueno, yo creo que es gente que ha aportado muchísimo a las letras latinoamericanas, ha sido de lo más importante que Latinoamérica ha producido, ¿verdad? Tenemos varios premios Nobel, incluyendo a Miguel Ángel Asturias. Así es. Yo creo que a través de las letras en Latinoamérica se ha plasmado cosas que Latinoamérica no ha producido en otros campos, por ejemplo, la filosofía, ¿verdad? Pensamiento político. Latinoamérica no ha producido gran obra filosófica, gran obra política, pero ha producido gran literatura que ha construido, digamos, dentro del ámbito de la literatura, todo ese pensamiento político, todo ese pensamiento humanista, todo ese pensamiento filosófico que no se ha generado por esas otras vías, ¿verdad? Y entre proyectos personales, ¿hay algo en camino hoy día en tema de literatura que se está preparando para salir de prontamente? Claro, el próximo año estoy publicando una novela con el sello de Random House. Ajá. Es una novela que todavía tiene pendiente el título, pero esta novela tiene mucho que ver con esa relación entre las ciudades, estas megaciudades, ¿verdad? Donde está establecida la cultura global, pero donde también vienen a reunirse como estos ríos que alimentan a la megaciudad todos los asuntos locales, ¿no? Y entonces en esta megaciudad un guatemalteco que llega a Nueva York encuentra la historia de un indígena guatemalteco y por primera vez empieza a entender eso que en Guatemala es invisible, ¿no? Porque el indígena guatemalteco está invisibilizado en Guatemala. En Chile nos pasa más o menos lo mismo con nuestros pueblos originarios, que cuesta mucho, por ejemplo, apreciarlos y entenderlos y incorporarnos también como un solo país. Claro, entonces este es el inicio para mí de una discusión que recién tendrá que empezar en Guatemala con relación al racismo, ¿no? Porque bueno, ya estamos tratando de dilucidar el tema de la guerra y ahora creo que el segundo tema para Guatemala será dilucidar el tema del racismo, ¿no? ¿Cuáles son las tareas principales que hay desde el mundo literario hoy día, expresarlo para ir avanzando en temas contra las diferencias raciales y obviamente las pugnas que hay entre pueblos originarios y las personas que obviamente se sienten más alejadas de este mundo? Pues justamente lo que decía, la creación de imaginarios, paradigmas. Yo creo que los seres humanos, nuestros hábitos, nuestras reacciones, nuestra forma de pensar tiene mucho que ver con ciertos paradigmas básicos, ¿no? A nosotros los guatemaltecos nos educaron gente de bien racistas, o sea, era natural, la vida es así, ¿no? O sea, inclusive un racismo un poco, digamos, paternalista, ¿no? Porque el lindito, todo esto, ¿verdad? Nuestros indígenas. Y que están tan involucrados, por ejemplo, con todo el patrimonio, o sea, todos los lugares patrimoniales que tiene Guatemala, que es exquisito en términos de materia turística, por ejemplo, que podría expandirse, explotarse mucho más, en el buen sentido, la participación de los pueblos originarios. No, y más allá de eso, la cultura indígena guatemalteca es profundamente rica hoy día, es una cultura viva, más allá de lo que es arqueológico, que es fascinante y profundo y extraordinario, pero la cultura viva es una herencia que nosotros los guatemaltecos tenemos derecho a reclamar y sería una estupidez no hacerlo. Y la gente está ahí viva, generando cultura fuerte, sólida, con una sabiduría muy, muy grande.
y yo creo que es hora de quitarse las telarañas de viejos paradigmas tontos. De hecho, no sé si se ha oído por aquí de Ixcanul, esta película guatemalteca, en Cachiquel, está recogiendo todos los premios que hay a nivel cinematográfico y como le digo, es un golpe a la cultura hegemónica, ¿no? Una película en Cachiquel. Una tarea bastante fuerte. Claro. Carol Sardeto, muchas gracias por venir a Esto es Cultura, por venir a Chile, por compartir también este punto de vista y esperamos también volver a reencontrarnos prontamente. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, es un gran gusto estar aquí. Perfecto, buenas noches. A ustedes dejarlos invitados a que sigan en la compañía de UCB Televisión, en toda la programación que hemos preparado durante este fin de semana para ustedes y a través del hashtag Esto es Cultura, coméntenos durante la semana. Que tengan muy buenas noches.